Hola, soy Joaquín Grejan, soy médico, máster en psiconeuroendocrino inmunología, posgrado en medicina mente-cuerpo por la Facultad de Medicina de Harvard, y hace más de 20 años que me dedico a estudiar y a trabajar con diferentes abordajes sobre el tema del estrés y el estilo de vida. En este video me gustaría primero que puedas identificar si estás teniendo un problema de estrés que requiere un abordaje o no, y que puedas diferenciar realmente el estrés tóxico y el estrés crónico de un estrés normal y común, como podríamos decir, o tolerable, para después poder entender con un poquito más de profundidad por qué es tan difícil salir del estrés una vez que entra y por qué se repiten tanto estos ciclos, por más que nos vayamos de vacaciones, por más que intentemos un ciclo de meditación o por más que realmente hagamos alguna estrategia para tratar de salir del estrés, por qué volvemos a ese mismo lugar, ¿no? Y por último, te voy a hablar un poco también del programa Stop, de para qué te va a servir, para qué te va a ayudar pasar por este proceso, que es un proceso de aprendizaje de 6 semanas, pero que en realidad se extiende todavía más porque deja herramientas muy concretas para poder seguir aplicando, ¿no? Entonces, lo primero que nada creo que tenemos que saber diferenciar es si estamos atravesando una situación de estrés que es normal, que es tolerable, o si estamos atravesando por una situación de estrés que requiere una atención, requiere que trabajemos en nosotros mismos para hacer cambios más profundos y así evitar que esto se siga llevando puesto en nuestro bienestar y que hasta pueda llegar a tener un impacto en nuestra salud, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo de a poquito un estresómetro para entender bien cuáles son los 6 puntos que nos van a indicar que el estrés ya está muy presente en nuestro día a día, en nuestra fisiología. Lo primero que tenemos que diferenciar es una línea de tiempo que divide las situaciones que son de estrés crónico de las que no. Entonces, si estos 6 puntos, hay 3 o más puntos que vienen siendo muy recurrentes durante más de 3 meses, entonces estamos hablando de que ya estamos dentro de un estrés crónico, ¿sí? Es decir, que hay que trabajar para hacer algo al respecto. Y si además estos aspectos son muy presentes, con mucho peso, entonces es posible que estemos hablando ya de un nivel de estrés tóxico que requiera un abordaje aún más inmediato. Porque de alguna forma nos acostumbramos a vivir con muchos niveles de tensión, que lo vamos normalizando, que lo vamos haciendo parte del día a día, que creemos que no pasa nada, hasta que de repente todo eso no solamente va dañando en sí por la respuesta del estrés, esta respuesta hormonal con la suba del cortisol, de la adrenalina, cómo esto impacta en el sistema inmunológico y en el resto de los tejidos, sino que además va el estrés a ir fomentando muchos comportamientos que son muy poco saludables y que originalmente están asociados al estrés. Entonces, vamos a ir por el primer punto de todos, y este punto no es otro que el sueño. El sueño es una parte fundamental de nuestra fisiología. Durante el sueño ocurren muchos procesos neuronales e inmunológicos donde tanto el cerebro como el cuerpo se recuperan y se regeneran de todo el desgaste sufrido durante el día. Entonces, el sueño, cuando se empieza a alterar, va generando alteraciones fisiológicas que se van acumulando y que se pueden manifestar a lo largo del tiempo. ¿Cómo identificar si tenemos una mala calidad del sueño? Lo primero es obvio, ¿no? Con el insomnio, con los despertares. Cuando te despertás muy temprano o te cuesta mucho dormirte a la noche. eh, Aunque también a veces algunas personas pueden tener exceso de sueño y dormir de más. Lo ideal es dormir entre 7 y 9 horas de calidad. Y esto también, la hipersomnia, es considerado una alteración que tenemos que atender. Pero hay otra alteración del sueño que a veces no nos damos cuenta, que puede ser que a pesar de que estemos durmiendo la cantidad de horas adecuadas, es posible que no estemos entrando por el estrés justamente
en fase de sueño profundo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a sentir que el sueño no fue reparador. Y esto se va a ir asociando también a un síntoma muy importante que es el cansancio crónico y la falta de energía. Y esto le tenemos que prestar mucha atención. El segundo punto para mí fundamental para tener en cuenta tiene que ver con la capacidad de conectar con el disfrute. Nuestra capacidad para disfrutar está directamente relacionada con un sistema nervioso relajado. Yo no puedo disfrutar si yo no estoy relajado. Cuando la mente está agitada, no me permite encontrarme con el disfrute. Y muchas veces confundimos distracciones y cosas que tienen que ver con la dopamina, como el celular o la comida o este entretenimiento digital que hoy está tan presente en nuestras vidas, como relajantes, pero en realidad lo que está sucediendo es que nos estamos distrayendo, pero no nos estamos relajando. Entonces, si sentís que hace más de 3 meses tenés dificultad para conectar con el disfrute, ya sea para hacerte los espacios o para conectar con el disfrute mismo, esto es otro indicador importante del estrés. El tercer punto tiene que ver con los comportamientos asociados al estrés, aquellos comportamientos negativos que aumentan con el estrés. Entre ellos está el aumento del apetito por alimentos que son ricos en calorías, en hidratos de carbono, en alimentos procesados, que nos van a llevar con mayor facilidad al sobrepeso, porque no es solamente la cantidad de comida que comemos lo que nos lleva a aumentar de peso, sino que también el cortisol es una hormona que cuando está presente nos va a hacer aumentar de peso, sobre todo de tejido graso, con mayor facilidad. Pero también la persona que fuma, fuma más, la que se distrae viendo televisión, ve más televisión, la que está con el celular tiene más televisión. Si hay algún otro vicio, se va a manifestar más cuando estamos con estrés, como una necesidad de escapar para tratar de tener un momento de satisfacción, aunque eso realmente no me ayude a renovar. Entonces, todos estos comportamientos negativos, también si aumentaron en los últimos 3 meses, es una señal de que estamos pasando por una situación de estrés crónico, ¿sí? Y a esto le tenemos que prestar atención. Después tenemos los cambios mentales, los cambios en el plano cognitivo. Y principalmente hay 3 tipos de cambios a los cuales le tenemos que prestar atención. El primero es sentir que tenemos una mente acelerada y que esa mente acelerada no la podemos parar, que la mente se piensa sola, ¿no? Como que la mente va más rápido de lo que a nosotros nos gustaría. Esto, que algunos autores lo llaman el síndrome del pensamiento acelerado, es un aspecto que tenemos que también prestarle atención porque eso también es algo que impide alcanzar estados de relajación profundo y es ahí donde recuperamos la salud. Pero otros 2 puntos son problemas en la atención, en mantener la atención en distintos lugares, y otro problema asociado a esto son los problemas de la memoria y los olvidos. Olvidos, cosas de todos los días, nombres, dejo las cosas en lugares donde no me acuerdo, ¿no? Estos olvidos que empiezan a aparecer también son un signo de que el estrés ya está afectando esas regiones del cerebro, porque hay una región del cerebro que se llama el hipocampo, que está asociado a la atención y a la memoria y que es especialmente vulnerable a las hormonas y a los neurotransmisores del estrés, ¿sí? El punto número 5 tiene que ver con alteraciones en el estado de ánimo que muchas veces normalizamos. Y hay 2 tipos de alteraciones a las cuales también le tenemos que prestar especial atención. La primera tiene que ver con la irritabilidad o la reactividad, ¿sí? Las cosas me afectan más, estoy más reactivo, respondo mal, respondo de mala manera, mi tono de voz es irritante también para los demás. Entonces, si esto lleva un tiempo que está así, más de 3 meses, hay personas que viven muchos años de esta manera y no nos vamos dando cuenta cómo todo esto realmente es una señal de que hay algo que tenemos que trabajar porque está asociado también a niveles de tensión fisiológica. Pero hay otra alteración que tiene que ver con la labilidad emocional. Si las cosas me afectan más y me ponen sensible y me emociono y lloro más, bueno, eso también puede ser una señal de que estoy también pasando por mucho estrés. Que no pasa nada si eso es algo que pasa en una semana y después se va. Ahora,
Si esto va durando por más de 3 meses, es una señal de que tenemos que realmente prestarle mucha atención y tenemos que hacer algo al respecto. El punto número 6 tiene que ver con síntomas físicos, ¿sí? Que son los síntomas de la primera etapa del estrés, porque en una segunda etapa el estrés se transforma en enfermedades relacionadas con el estrés y el estilo de vida. Entonces, hay muchas de estas enfermedades hoy que tienen un fuerte componente de estrés, ¿sí? Hablamos de enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, hablamos de depresión, hablamos de cáncer, ¿sí? Eh, Todas estas enfermedades están asociadas al estilo de vida y al estrés. Hay un componente del estrés y estilo de vida que colabora con la aparición y el avance de todas estas enfermedades, ¿no? Pero hay síntomas previos a esto que tenemos que identificar, que pueden ser las contracturas recurrentes, los mareos, los dolores de cabeza, infecciones recurrentes, alergias, dolores abdominales, como ardor en la boca del estómago o dolores abdominales que pueden ir a veces también con episodios de diarrea, a veces también la constipación. Todos estos cambios en nuestra fisiología intestinal pueden estar revelando que hay situaciones también asociadas al estrés crónico. Que de repente, si es por un examen, si es por una situación puntual, no pasa nada. Pero si es una situación que se viene repitiendo hace mucho tiempo, también es algo que le tenemos que prestar atención. Entonces, de estos 6 puntos, por ahí no tenemos todos, pero tenemos que ir viendo la duración en el tiempo y la intensidad, porque esto nos puede estar indicando que tenemos que hacer algo al respecto. Pero, de alguna manera, yo quiero ayudarte a entender que el estrés no se va yéndome de vacaciones, no se va con una terapia de masajes, no se va con una terapia de relajación específica, con una escapadita de final de semana, con una salida a algún lugar, aunque todas estas cosas son necesarias para el estilo de vida, ¿no es cierto? Son necesarias como un entrenamiento y como parte de las cosas que podemos hacer para ayudar a nuestro sistema nervioso a relajarse y a salir de ese estado de alerta en el cual se puede poner de manera muy automática. Tenemos que entender que el mayor daño que hace el estrés sobre la salud no es tanto por la intensidad de un solo momento que me estresó mucho, sino que tiene que ver con cuánto yo demoro en volver a un estado de relajación profunda. Y acá está el tema central, porque muchos de nosotros nos acostumbramos a vivir por demasiado tiempo y a normalizar un estado de tensión basal. Para nosotros se vuelve normal vivir con un nivel de tensión que va asociado a todos estos síntomas que les nombré. Entonces, si me preguntan por qué no es tan fácil salir del estrés, es porque hay muchos comportamientos automáticos, repetitivos, que son los que van a conducir a la sobrecarga, que son los que van a hacer que yo viva con una mente llena de cosas, llenas de listas para hacer, que pesan, lleno de estados emocionales que no logro procesar adecuadamente. Y de esa manera, lo que vamos haciendo es sobrecargando nuestra fisiología, porque si vamos a entender algo importante de la medicina mente-cuerpo, es que todo lo que pasa en la mente va a repercutir en el cuerpo y tenemos que ganar habilidad para poder reciclar tanto nuestras emociones como ver cómo nos afectan aquellos desafíos que vamos teniendo en la vida, ¿no? Tenemos que entender que hay rasgos internos que nos van a llevar a vivir con mucho más intensidad y mucha más carga los desafíos de la vida y que esto además nos va a impedir reciclar la energía de una manera apropiada para poder mantenernos en ese equilibrio, en esa armonía que es la salud y el bienestar, frente a todas las cosas que nos van a pasar. Porque si hay algo seguro es que las cosas nos van a pasar. La vida está llena de desafíos. Y hay un concepto que a mí me gusta mucho sobre el estrés, que al final el estrés va a ser el resultado de la intensidad de un desafío sobre los recursos que yo tengo, ¿no? Que a menor recursos y a mayor desafío voy a tener más estrés. Pero otra manera de entender el estrés también es entender que cuando hablamos de estrés y lo queremos humanizar, no solamente estamos hablando de una respuesta neurohormonal inmunológica, sino que en definitiva estamos hablando de estrés y es lo mismo que hablar de sufrimiento. Cuando estamos sufriendo,
por demasiado tiempo, cuando hay demasiadas cosas adentro nuestro que no podemos transitar, que no podemos dar vuelta a la página, que no podemos volver a un estado de bienestar, de liviandad interna, estamos hablando de que estamos bajo estrés. Entonces, esta rama de la ciencia, que es la psiconeuroendocrino-inmunología, la medicina del estrés, la ciencia que estudia cómo el sufrimiento nos afecta no solamente en la mente, sino también en el cuerpo. Es una rama de la ciencia que nos ayuda a comprender nuestra humanidad para poder hacernos de herramientas donde vayamos aumentando nuestros recursos y nuestras fortalezas y nuestras capacidades, no solamente para poder hacerle frente a los desafíos, sino sobre todo para reciclar todo aquello que se va acumulando adentro y ponerlo en un sendero de armonía y de equilibrio. Y obviamente de esto se trata el programa STOP, el programa organizado para el tratamiento del estrés. Es un programa clínico estructurado que ya lleva más de 4 años, que lo voy dando, arrancamos en 2022, con más de 400 personas que participaron de más de 15 países de toda Hispanoamérica, diseñado para ir haciendo un proceso donde vamos tomando conciencia primero de cómo funciona nuestro cerebro, pero después también de qué recursos y qué herramientas podemos usar para cada situación de nuestra vida que vamos identificando, ¿no? Entonces, es realmente un proceso de fortalecimiento, si lo tuviese que resumir de alguna manera. Es un proceso que va a ir desplegándose durante esas 6 semanas, que tiene 10 meditaciones guiadas, que tiene toda una guía de trabajo para ir desarrollando dinámicas y ejercicios, pero fundamentalmente es un proceso emocional, que cada uno va haciendo a su ritmo y a partir del lugar donde está, donde el objetivo es que podamos sumar todo lo que podamos, ¿no? Trato durante todo el programa de hablar de cosas concretas y de conceptos por ahí que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro de una manera lo más claro posible y que lo podamos bajar a tierra con cosas de todos los días. Y lo más lindo también es el clima que se arma y cómo van compartiendo lo que nos va pasando y demás, pero esto es totalmente libre. Hay personas por ahí que no comparten nada y se benefician de eso y otras que comparten, y eso también hace parte de humanizar lo que nos pasa en nuestra experiencia interna y cómo vamos creciendo emocionalmente con, con todos estos recursos que son basados en evidencia. Y es por eso que me gusta decir que la medicina del estrés es la ciencia para recuperar tu esencia, ¿no? Para recuperar una forma de vivir liviana, armónica, donde el bienestar y la plenitud son algo que nos vamos acostumbrando a tener en nuestro día a día también, ¿no? Y eso no solamente está asociado a la salud, sino también está asociado al sentimiento de que la vida valga la pena. Así que bueno, obviamente que cualquier duda que tengas nos puedes escribir para ser contestada y para ser abordada, pero me gustaría dejarte también acá en el final del video con algunos testimonios de personas que ya pasaron por el programa para que lo explican con sus propias palabras qué fue lo que le dejó el programa Stop. Así que si se da, ojalá que nos podamos encontrar en la próxima edición. A mí me gusta muchísimo darlo. Realmente es un poco la consecuencia de muchos años de investigación y de trabajo. Y bueno, ojalá que nos podamos encontrar en la Exacto. próxima edición. Te mando un abrazo. Y bueno, ya se lo recomendé a un montón de amigas, les dije, tienen que hacer el estrés, tienen que hacer el estrés, porque yo hice muchas cosas, Joaquín, muchas, y nada fue como lo que hiciste vos. A mí me pareció Wow, maravilloso como lo hiciste vos, en wow, serio, es que wow, vengo haciendo muchas cosas hace muchos wow. años y tenés una manera muy pedagógica y muy, no sé, una manera muy cálida de transmitir. Entender cómo funciona mi cerebro, los disruptores del estrés, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que me provoca el estrés? Y de la capacidad, de la manera que vos tenés de explicarlo de una manera sencilla, me pareció buenísimo. Y que usaras cuentos a mí me ayuda un montón. Me ayudó un montón. Em, Los cuentos la es verdad que sí, lo recomiendo altamente, opino como Irene, el tema de los relatos es una gran herramienta, cómo te quedan las cosas.
cuando estabas hablando del tema del apego, ¿no? Yo me acordaba del título, del relato que pude hacer como una conexión. Siempre hay oportunidades. Creo que es una gran herramienta para conocer el cerebro, cómo funcionamos y de autogestionarnos. Y si logramos, como vos decís, que cada tanto se van espaciando la frecuencia con las emociones malas, digamos, y qué estamos alimentando, creo que, ¿no? Si mi ira la puedo espaciar más y la puedo gestionar mejor, ya gané un montón, me parece a Muy mí. bueno. Eso realmente a mí me ha servido un montón, la verdad. Ya me siento más tranquila, no sé. Primero, Bueno, me bueno. encantó, creo que fue la mejor decisión haberme anotado a último momento. Me cuesta un montón que esto se corte porque siento como que generé una conexión. Mirá que yo trabajo por muchos lugares, todo lo que me está pasando, pero puse un montón de calificativos para vos, que no quiero que me malinterpreten, pero yo soy así, soy muy emocional, muy Ok, esas cosas. Y ok. yo puse tu modo tranquilo, amoroso, sereno, claro, suave, empático, relajado, desdramatizado, esperanzador. O sea, creo que eso tiene mucho que ver con el profesional, porque creo que vos reunís todo eso, es la manera, cómo te capta todo eso, bueno, por lo menos con mi personalidad, esa cosa de que me sentí siempre, por más que sean temas que te tocan y siempre me sentí como, no sé, como una paz al escucharlo, de la manera que lo transmitís. Y eso para mí es re importante. Así que nada, y sobre todo, como lo dije la otra vez, esperanzador. Es como, yo te diría que este taller fue para mí como abrir nuevas ventanas, pero con tu modo y tu claridad y tu simpleza para expresarlo, yo sentí como que se me abrieron ventanas, que me ayudó a respirar, sea en la meditación o no, o al pensar en los temas. Así que yo te quiero reagradecer, quiero seguir, yo creo que mandé un mensajito para seguir con esto del club o algo de una manera en que no lo quiero perder. Y quiero seguir trabajando en y desde ya, si hay una continuidad en algún taller que des, que siga esto también o de esto de otra manera también, Lo que creo que es nos... que, o sea, para alguien que nunca hizo nada de esto, es abrir una nueva puerta a un nuevo camino infinito, ¿no? Y adquirir nuevas herramientas y nuevas formas de percibir las cosas, o sea, tratar de cambiar la percepción y tener herramientas para ver qué haces con eso que percibís, ¿no? Y bueno, esto te da herramientas nuevas para gestionar todo eso que es un, un chino, ¿no? Realmente complicadísimo, infinitamente complicado. Así que no sé, es muy amplio. Yo creo que es muy amplio, por supuesto que es muy rico, muy útil. eh, Así que no sé, creo que ¿Qué es lo que más te quedó a vos, digamos? ¿Qué es lo que más te queda? Y decir, esto a mí fue lo que más me sirvió del stop. herramientas, adquirir herramientas, tratar de entender los procesos mentales y emocionales, identificarlos a esos procesos y, y saber qué hacer en cada caso, o al menos saber qué tendría que haber hecho en cada caso. Pero yo creo que es sumar herramientas, Muy bueno, muy bueno, al consciente lo inconsciente. muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias, Patricia.